Al final de la lápiz hubo sucesos de la imparación de la reconstrucción y mucha información de la época de 96. Por eso hoy vamos a hablar sobre la internación, porque esos problemas que hubo en muchas importaciones, porque la interesación son dos personas del Yopilili, alias El Monte, fue capturado por los tercitos, por los tolos, fue capturado por los tolos. Hoy vamos a hablar sobre la información que hubo en la internación. Por eso hoy vamos a hablar sobre la internación de la clavación. Solo hoy vamos a ver la información de la internación. Hoy vamos a hablar sobre las importaciones de la construcción para ver muchos proyectos de adelante para hacer una cosa. Solo antes de ver las noticias y la información. Por eso vamos a tener información de la internación en la relación. En la internación de la internación fueron muchos invitados a la internación. Y como eso fue a la internación, vayan a la información, escriban sobre el comentario, escriban cuál es la historia que les interesará la próxima vez. Suscríbete a la abajo y escribe. Me interesan sus historias y te voy a ver si que quieres como historias de ver. Continuemos. En información de la internación y información de estos proyectos que hubo en las épocas de la Lavis fue capturada por el Loto, por el Yun Sun Kim, alias el Jorge, alias el Jojo. Fue capturado. Él atacó los proyectores de la información y dijo: paren de la información de este trabajo, paren ya. Y por eso el trabajo de esa época era muy complicado a generar. Por eso en esas épocas fueron muy informaciones, internación de la internación. Por eso fue muchos casos de la Quibis y de la internación. Por eso en la información de las escenas solo estamos viendo los comercios que hubo en alerta con Hong Kong, Tokio, Pekín, Seúl, Caracas, Kuala Lumpur, Sydney, Moscú y Dubai, Abu Dhabi, Washington. Fue mucha información que Washington está en alerta para la Lavis. Y por eso impactó un grupo para hacer una operación en Indonesia para parar la Lavis. Y la información de la Lavis fue invernando la ciudad por atraer comercios a todas las partes. Juan Jojo Hindu, alias el Cerdo, fue el jefe de la armada terrorista de Ternistiti, Tintilini. Es un cartel, sin más. Joniniti Patiti Martini, alias el Sintopol Metropolitene alias el Politene. Ese es el cartel de Lerena, de la Sanisis, de la Monicis. El cartel de la Monicis es un grupo, la CDGJ. No, la CDGD. Es un cartel indonesio y mucha información de la información. Por eso en el proyecto se hay muchas alertas. El presidente de Washington informa y opera 10,000 soldados para capturar el Jorge Billy con José, alias El Monte, y quería informarlo para capturarlo. Fue capturado en 1946. Después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, fue condenado a 2 meses de captura y fue colgado en un
aparato y lo ponieron así y acá le cortaron la cabeza. Y fue un ataque horrible. Le hicieron por atrás y fue horrible. Por eso la información de esas épocas, ese José no se daba cuenta que ese jefe, alias el Dorniniti, Indonesi, alias el Jorge, alias el RC, el R21, el jefe de la cartel, el cartel FS. Al cartel informado para atacar son vestidos de verdes con muchas operaciones. Tienen drones y mucha información. Por eso tienen mucha información de esos proyectos. Gracias de ver este video y vamos a escuchar algo. Vamos a poner esta. Por eso la información de la internación y las informaciones de internación en esos grupos estaban informando que no estaba acá. Por eso las internaciones de la información y de la información en esas épocas fueron mandados en esa información de la internación. Por eso la internación de la información fueron mucho enviadas a las Jorge Rojas. Por la información de la internación fueron mucho enviadas a las Jorge Rojas. Por eso en la información de la internación fueron muy enviadas a la época de 1967. Por eso en esas épocas se informaba mucho en la internación de la información. Por eso los proyectos de la LAVIS fueron mucho enviados a la internación.